Bien, muy buenas noches a todos. Bienvenidos para esta sesión. Hoy nos corresponde hablar acerca del capítulo número 3. Un capítulo clave definitivamente en el curso, en donde vamos a hablar acerca de una unidad de medida de cantidad de materia que se llama mol. Y también vamos a ir hacia una de las cosas más maravillosas que tiene la química, que son las reacciones químicas. Como hemos hablado en otras ocasiones, la química se ocupa de estudiar la materia, y dentro de lo que se ocupa de la materia es ver cuáles son su composición, sus propiedades, sus estados, sus cambios. Pero en este capítulo lo que vamos a ver es un pilar muy importante, que es las transformaciones de la materia. Entonces, es un capítulo bastante numérico, la verdad. Y bueno, esperemos que nos vaya muy bien con lo que vamos a plantear acá. ¿Sí? Repitiendo el estilo, trabajaremos en una pizarrita, iremos planteando algunos ejemplos numéricos, y mientras vamos resolviendo esos ejemplos, pues vamos tocando ciertos aspectos teóricos. Sí. Igualmente, como siempre, si alguien tiene alguna duda o algún comentario, pues sin ningún problema, activa su micrófono y interrumpe, ¿verdad?, con su comentario o formula su pregunta. ¿De acuerdo? Como siempre les digo, lo más importante siempre en estas sesiones es la interacción, ¿verdad? Porque si no, pues prácticamente se convertiría como en ver una grabación. Entonces es muy importante que aprovechemos la oportunidad de conversar, por decirlo en ese modo. ¿Está bien? Bien. Entonces voy a proceder con la apertura acá de la pizarra, y empezaremos entonces a desgranar algunos conceptos importantes y vamos trabajando, ¿no? Y entonces permítanme, voy a desconectar por acá momentáneamente la cámara para proceder entonces a compartir la pizarra. Bien, vamos a ir a buscar aquí la aplicación de Jamboard. Entonces, abrimos una pizarrita nueva y comenzaremos entonces a trabajar.
Entonces, como decía, en este capítulo se introduce el concepto de mol, y también el concepto de reacciones químicas. Entonces, iniciando con el concepto de mol. Mol es una unidad exclusiva de la química. O sea, no encontraremos que se hable de esto en un libro de física o de biología o de electricidad, ¿verdad? Es una unidad propia de la disciplina. Perdón. Y para poder definirla tenemos dos maneras. Entonces, primero contarles la primera forma. Fue descubierta por un científico de apellido Avogadro. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué hizo Avogadro? Bueno, realmente él hizo varios experimentos en los cuales él empezó a encontrar que había un número que se repetía. Y esto que le pasó a Avogadro le ha pasado y seguirá pasando a muchos científicos cuando han estado investigando algún fenómeno, ¿sí? Que hacen alguna experimentación y resulta que hay un número, algún parámetro en las fórmulas que están utilizando que parece repetirse, que es como una constante. Y de hecho hay muchísimas constantes químicas, físicas, matemáticas. Entonces, Avogadro fue el responsable de descubrir una de esas constantes que tiene que ver con la cantidad de materia. Entonces resulta que él descubrió que se repetía un número bastante grande, 6.022 por 10 a la 23. ¿Okay? Y él encontró que esta cantidad de moléculas siempre se repetía en los experimentos que él estuvo realizando. Entonces, cuando él presentó sus resultados ante los doctores científicos que había en aquel tiempo, definitivamente vieron de que sí era algo consistente y repetitivo, que algo que Avogadro había descubierto específicamente. Entonces, en ese momento se decidió utilizar la unidad mol. Y entonces se dijo que un mol de una sustancia, por decir un mol de agua, es aquella cantidad de sustancia donde hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿Sí?
Entonces, esa fue la definición que se le dio a esta nueva unidad para medir materia. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un mol de dióxido de carbono, en un mol de dióxido de carbono hay 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Y así sucesivamente. Bien, este número tan especial y al haber sido descubierto por Avogadro, se decidió en aquel momento entonces llamarle número de Avogadro. Y su símbolo es una N con una A mayúscula de subíndice. Y por supuesto que esta relación entre la cantidad mol y las moléculas es una proporción. ¿Qué es una proporción? Algo que varía en relación con otra cantidad en la misma forma. O sea, mol son 6.022 por 10 a la 23. Entonces, 2 moles son 2 por 6.022. 3 moles serían 3 por 6.022. Y así sucesivamente. Entonces, en otras palabras, uno podría decir que si yo necesitase averiguar la cantidad de moléculas que tengo en una determinada muestra, yo lo que haría es tomar los moles de esa sustancia y multiplicarlos por el número de Avogadro. Y esta fórmula es muy importante que la manejemos. Profe, ¿podría repetirme qué significa Avogadro? Avogadro es el apellido del científico. Ajá, pero me dijo que fue lo que le pusieron de nombre a algo, lo que no entendí que, o sea, la N y la A, ¿qué es lo que significan entonces? Número Avogadro. Por eso, entonces, ¿qué es el número de Avogadro? 6,022 por 10 a la 23. El número de Avogadro es una constante física, química, que Avogadro descubrió que se repite cada vez que se examina una cierta cantidad de materia. Para detalles más específicos de cuáles fueron los experimentos que él hizo, cómo logró determinar el número y todo eso, podrías ir al libro, digamos, a leer un poquito sobre la historia o indagar un poquito en internet. Ahorita lo que ocupamos entender es que resulta que cuando yo tengo una muestra y en esa muestra yo tengo 6.022 por 10 a la 23 moléculas, es lo mismo entonces que yo diga que tengo un mol de esa sustancia. Ok, está bien. O sea, Avogadro es la equivalencia entre decir un mol y la cantidad de moléculas que corresponden a ese mol. De acuerdo, gracias. Veamos un ejemplo.
Digamos que me preguntan cuántas moléculas hay en 0.0055. Okay. Si tengo 0.0055 moles de etano, ¿cuántas moléculas hay? Bien, entonces, tengo los moles. Entonces, si quisiera utilizar la ecuación que acabamos de escribir en la nubecita de arriba, significaría que tengo esta cantidad, los moles. Me están preguntando por las moléculas. Sería esta parte de la ecuación que no tengo. Y el otro miembro de la ecuación es el número de Avogadro. Pero el número de Avogadro es una constante, nunca cambia. Entonces, no es una incógnita, yo lo tengo. Es un valor conocido. Entonces, realmente aquí queda muy sencillo poder hacer este cálculo. Entonces diríamos la cantidad de moléculas sería igual a 0.0055 moles por el número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23. El número de Avogadro tendría unidades de moléculas mol. Buscamos nuestra calculadora. Diríamos 0.0055 por 6.022. Y aquí puedo presionar la tecla que está aquí abajo a la par de ANS, XP. Ese XP cuando lo presiono, perdón, sale una E mayúscula que significa por 10 ala. Entonces yo nada más pondría 23. Entonces el resultado sería 3.31 por 10 a la 21. También yo podría borrar esto y escribir un por, escribir un 10, escribir exponente, poner 23 de exponente para esto y obtendríamos lo mismo. Entonces la respuesta acá sería que las moléculas serían 3.31 por 10 a la 21. ¿Dudas?
Aprovechando este ejemplo, y ciertamente no hemos visto geometría molecular, pero el etano, que es C2H6, tendría una molécula de etano, tendría esta forma. ¿Sí? Esto es una molécula. ¿Okay? Entonces, cuando yo tengo 6.022 por 10 a la 23 de estas, eso equivaldría a un mol. Está bien. Ahora, igualmente aprovechando este ejemplo, es común que a uno, así como le preguntan cuántas moléculas de etano hay en tantos moles, a mí me podrían preguntar cuántos átomos de carbono y cuántos átomos de hidrógeno tengo en una muestra. Entonces, en este caso, no sería muy distinto lo que habría que hacer. Tener es la siguiente. En esta molécula, ¿cuántos átomos de carbono hay? 2. 2. Correcto. ¿Y hidrógeno? 6. 6. Correcto. Entonces, si en una molécula hay 2 átomos de carbono, en 6.022 por 10 a la 23 moléculas, ¿cuántos átomos de carbono habrá? El doble de la cantidad de moléculas. ¿Sí? ¿Y cuántos átomos de hidrógeno habrá? 6 veces la cantidad de moléculas que tenemos. Entonces, otro ejemplo, pero relacionado con el anterior. Ejemplo, ¿cuántos átomos de carbono y de hidrógeno hay en 0,0055 moles de etano? Entonces, ¿cuál sería el primer paso? Hacer lo que hicimos en el ejemplo anterior. Ya yo sé que 0,0055 moles de etano son 3.31 por 10 a la 21 moléculas. Moléculas de etano. ¿Okay? Pero si ahora lo que me piden es, ok, en esas moléculas, ¿cuántos átomos de carbono y de hidrógeno hay? Lo que tengo que hacer es utilizar estos valores de acá. ¿Sí? Entonces, átomos de carbono sería 2 por 3.31 por 10 a la 21.
Y átomos de hidrógeno serían 6 por la cantidad de moléculas. Y vamos a la calculadora. Entonces esto por 2 son 6.62. Y estos serían átomos de carbono. Y en otro caso por 6, 1.99 por 10 a la 22 átomos de hidrógeno. ¿Dudas, chicos? Profe, ese 3,31 por X 10 a la 21, eso es un dato que a nosotros nos dan, ¿cierto? No, Entonces no ese fue el entendí de dónde resultado salió del ejemplo anterior. el ejemplo. Ah, ok, ya, ya. Sí, porque fíjate que son los mismos moles. Cierto. Entonces, yo tomé esos moles, los multipliqué por el número de Avogadro y encontré las moléculas. Ahora, ya teniendo las moléculas, a mí me pueden preguntar cuántos átomos individuales hay de cada uno. Entonces ese 331 ya yo lo traje para... Más preguntas. Profe, ¿puede poner la otra parte del ejercicio para tomar la captura? ¿Esta o la otra? La otra. Igual yo siempre comparto esas pizarras, ¿verdad? La consulta. Bien. ¿Perdón? Una consulta. El, Claro, el 3, claro. el 3,31 por 10 a la 21 es el valor en Na de una molécula, ¿verdad? O de todas las moléculas de la forma, digamos. No te entendí muy bien la pregunta. Entonces, si me repites o me preguntas un poquito diferente. Eh, Ok, o sea, en la parte de los átomos se multiplica por el número de Na para saber cuántos átomos hay en la molécula. Sí, Ah, no. No, fíjate que aquí ya no apareció el Na. El Na yo lo usé antes. O sea, estos 0.055 moles, ¿cómo los pasé a moléculas? Por medio del número de Avogadro. Sí, yo tomé los moles, los multipliqué por el Na y saqué cuántas moléculas entonces yo tenía en estos moles. Ya teniendo el número de moléculas,
lo que estamos haciendo es esta analogía de acá. ¿Sí? En una sola molécula yo tengo 2 átomos de carbono. Entonces, si tengo 3.31 por 10 a la 21, que son millones de moléculas, en estos millones de moléculas, ¿cuántos átomos de carbono tendré? 2 veces esto. ¿Por qué? Porque esa es la proporción. Yo tengo 2 átomos de carbono en cada molécula. Ya entendí, profe, ya entendí. Muchas gracias. ¿Ok? Más consultas, más dudas. Bien. Decía que habían 2 formas de interpretar mol, ¿verdad? Y esta que vimos era la primera forma. Existe una segunda forma, ¿verdad? Si hay una primera, pues es porque hay una segunda por lo menos. Entonces, vamos a hablar de ella también, porque es igualmente importante. Bien, y para esto, para hablar de esta segunda forma, previamente tenemos que hablar de algo que se llama peso molecular. También suele llamársele masa molar. Y en el libro, si no me equivoco, le llaman también masa fórmula. Francamente, para mí son sinónimos. Y mi manera preferida de llamarle a este concepto es esta. Entonces, como esta es mi clase, yo lo voy a llamar así. ¿Qué es? Y tal vez siguiendo con el ejemplo del etano. Yo tengo que la fórmula molecular del etano es C2H6. Entonces, cuando yo necesito el peso molecular de una sustancia, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a identificar qué elementos tengo. Aquí es muy sencillo porque solo tengo carbono e hidrógeno. Voy a identificar cuántos átomos de cada elemento tengo en la fórmula. 2 carbonos y 6 hidrógenos. Y lo voy a multiplicar por el peso atómico de esos elementos. ¿Dónde veo el peso atómico de los elementos? En la tabla periódica. ¿Sí? Por ejemplo, el peso del carbono, si no recuerdo mal, era como 12.0107. Y el hidrógeno es 1.0070. Hay que usar todos los decimales. Sí, hay que usar todos los decimales. Pero aquí por un aspecto de hacer un poquito más rápida esta explicación, el tiempo es oro. Yo voy a usar los valores redondeados. Pero estrictamente, y ustedes para efecto de exámenes, cálculos rigurosos, etc., se deben usar todos los decimales. Bien. Efectúo las multiplicaciones. 2 por 12, 24. 6 por 1, 6.
24 más 6 son 30. Esta suma de esas multiplicaciones y sumas es el peso molecular. Hacemos otro ejemplo. Fosfato de calcio. ¿Qué elementos tenemos ahí? Calcio, fósforo y oxígeno. Correcto. Calcio, fósforo y oxígeno. Sí. ¿Cuántos átomos de cada elemento tenemos? ¿Cuál es la pregunta, profe? ¿Cuántos átomos de cada elemento tenemos? Oxígeno son 4. Y de hidrógeno son 6, ¿no? No No, tenemos espérame. hidrógeno en la fórmula. No. Calcio son 3. Calcio son 3, correcto. Y de potasio son 2. Y de oxígeno son 8. Tampoco tenemos potasio en la fórmula. Es fósforo. De fósforo no es 1. Fósforo. No, son 2. P es fósforo. De Es fósforo que a veces tenemos 1 o 2. 2. 2. Ahí En las uno de fórmulas fósforo, ¿no? químicas, cuando tenemos un número afuera, el subíndice de un paréntesis, eso va a multiplicar a lo que esté adentro. Por eso decía que el oxígeno son 8. Fósforo 2 y oxígeno 8. Ajá, correcto. Muy bien. Entonces eso lo vamos a multiplicar por sus pesos atómicos. ¿Cuál es el peso del calcio? Sería redondeando los 40. 40. Fósforo. 30. 31. Y oxígeno. 16. 16. Es correcto. Entonces por 40, 120. 62. 6 por 8, 48. 128. Eh, 128 y 62. Profe, entonces el asterisco Todo significa 90. multiplicación. 310. 310. Ujú. ¿Dudas? Profe, yo tengo una. Claro, adelante. El asterisco significa multiplicación y al final de todo se suma, ¿es verdad? Correcto. Ah, ok. Gracias.
más. Hacemos otro. Sí, profe. Igual, ¿verdad? Aquí estamos aprendiendo a hacerlo así, ¿verdad? Pero realmente, si yo digo, ¿sabes qué? Necesito el peso atómico del fosfato de calcio. Y aquí, ¿verdad? Cuando yo haga eso, pues aquí me tirará un montón de resultados donde yo puedo encontrar eso, ¿verdad? Si le pongo masa molar, ¿verdad? 310. ¿Por qué les dio 310.18? Bueno, ya dijimos, ¿no? Estamos haciéndolo abreviado porque para ganar tiempo aquí, ¿verdad? ¿No? Hacer las multiplicaciones más rapiditas. Sí. Pero es importante de todas formas saber el procedimiento de cómo hacerlo. Ya si no nos están evaluando el procedimiento de cómo hacerlo y uno necesita el dato un poquito más rápido, pues con solo internet tenemos toda la mano, ¿no? Estamos. Ojo, ¿verdad? Que si viene una pregunta del examen en la que les piden que demuestre cuál es el peso molecular del fosfato de calcio y ustedes no ponen nada de esto, solo ponen 310 porque lo buscaron en internet, de ahí nada que ver esa respuesta, ¿verdad? Bueno, entonces, pero por verificación, incluso es bueno buscarlo en internet y decir, mira, sí, lo hice bien porque me dio bien. ¿Está bien? Bien, pongamos otro también un poquito ahí medio enredadillo. Seguimos con materiales utilizados en agronomía. ¿Cómo se llama esa sustancia? Se llama sulfato de amonio. Pongamos que me piden el peso molecular. Entonces, ¿qué elementos hay? Nitrógeno, hidrógeno, azufre y oxígeno. Correcto. ¿Cuántos átomos hay de cada uno de estos elementos? Nitrógeno tiene 2, hierro, perdón, ay, ¿qué lo había dicho? Hidrógeno. No, el otro de abajo, el de... Ajá, se me olvidó el nombre. Esperen. Permiso, gato. Azufre, oxígeno, hidrógeno, El nitrógeno. hidrógeno tiene 8, el azufre tiene 1 y el oxígeno tiene 4. Correcto. Nitrógeno pesa 14. El hidrógeno pesa 1. El azufre pesa 32. El oxígeno pesa 16. Por 14, 28. 8 por 1, 8. 1 por 32, 32. 4 por 16, 64. 28 y 8 son 36.
32 son 68. 68 y 64, 132. Vamos a ver si es cierto. Sulfato de amonio 132. Si nos había dado eso. Así. Súper bien. Dudas, consultas. Profe, usted dijo que esto se llamaba la primera y segunda forma de qué, ¿cómo es que se llama el tema? Ya voy hacia ese punto. Lo que estamos hablando aquí es de la unidad mol. Entonces, la primera forma dijimos que un mol es equivalente ¿a qué? A aquella cantidad de sustancia donde yo tengo 6.022 por 10 a la 23 moléculas. En esta segunda forma de definir mol, un mol de sulfato de amonio es igual a 132 gramos. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese 132? Peso molecular. Exactamente. Entonces, una segunda forma de definir mol es aquella cantidad de sustancia igual al peso molecular. ¿De acuerdo? Entonces, incluso empatando un poquito los conceptos, en 132 gramos de sulfato de amonio, ¿yo cuántas moléculas tendría? .022 por 10 a la 23. ¿Sí? O sea, una triple equivalencia. Un mol son 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Pero en peso son 132 gramos. Y de nuevo, en este caso, si yo lo defino respecto al peso molecular, esto es una proporción. O sea, 2 moles de sulfato de amonio. ¿Cuántos gramos son? 264. Correcto. ¿Por qué 264? Se multiplica por 2, un mol sería 132. Exactamente, porque es el doble de la cantidad, ¿verdad? Sí. Si fuera 0,5 moles, ¿cuántos gramos son 0,5 moles de sulfato de amonio?
66. Correcto. ¿Por qué? Es la mitad. La mitad del peso molecular, ¿cierto? Bien. Entonces, hay una fórmula que no debemos olvidar nunca, quizás sea la fórmula más importante del curso, y es que los gramos son iguales a los moles por el peso molecular. ¿Sí? Entonces, es súper común que yo necesite estar intercambiando entre gramos y moles química. Y el factor que me va a permitir hacer esa conversión entre gramos y moles es el peso molecular. El factor que me ayuda a mí a cambiar moléculas y moles es el número de Avogadro. Pero entre gramos y moles es el peso molecular. ¿Estamos? Algo muy importante de resaltar de esta segunda forma de definir mol es que podemos notar que al definirse respecto al peso molecular, un mol de sulfato de amonio no será en peso lo mismo que un mol de otra sustancia. ¿Sí? Vean que un mol de sulfato de amonio son 132 gramos, pero un mol de etano, ¿cuántos gramos son? Un mol de etano, ¿cuántos gramos son? 30. 30 gramos. ¿Cómo lo supiste? Porque 10 el peso molecular es igual. Correcto. Pero un mol de etano son 30 gramos. Un mol de sulfato de amonio son 132 gramos. Profe, pero son un mol y un mol. Sí, o sea, no importa que sean uno y uno en moles. Pero en masa, cuando yo los vaya a pesar, no necesariamente va a ser lo mismo. Es más, tendría que tener el mismo peso molecular, en otras palabras, la misma fórmula, para tener esa coincidencia. ¿Estamos? Y para acá, yo digo, un mol de fosfato de calcio. ¿Cuántos gramos son? $310. Entonces vean cómo a pesar de que sea un mol y un mol, yo tengo un mol de etano, un mol de fosfato de calcio y un mol de sulfato de amonio. Es decir, alguien puede decir, tengo lo mismo en moles, pero en masa no es la misma cantidad. ¿Estamos claros? Excelente. Bien, entonces, esas fórmulas sí, no las olvidemos. Bien.
bueno, tomemos esta segunda parte de nuestro tiempo para hablar sobre reacciones químicas. Bien, entonces una reacción es un proceso en el cual uno o varios materiales iniciales interactúan entre sí o entre el mismo material si es uno solo y de su estructura forma nuevos enlaces con otros átomos, dando como resultado sustancias nuevas diferentes. Un ejemplo que siempre me voy a poner es la combustión del propano. El propano es el gas, uno de los gases principales que compone el gas de cocina, el gas LP. Entonces el propano cuando reacciona con oxígeno se quema, libera calor y ya no es más propano, sino que se transforma en una sustancia llamada CO2 y en otra llamada agua. En la reacción, entonces, los materiales de partida se ponen a la izquierda y se les conoce con el nombre de reactivos. A veces, dependiendo del libro, pueden llamarle también reactantes. Entonces el libro es publicado en España. Entonces los reactivos se ponen a la izquierda. ¿A la izquierda de qué? De una flecha. ¿Okay? Que indica el sentido de la reacción. O sea, así como es esta flecha apuntando, los materiales iniciales son los de la izquierda. Y por convención, la flecha siempre va a apuntar hacia la derecha. ¿Okay? Bien. Los materiales que se ponen a la derecha de la flecha son los productos. Sí. A veces cuando hay alguna condición especial que necesita la reacción, por ejemplo, calor o alguna cierta temperatura o algún catalizador o algún disolvente, se aprovecha poner esas condiciones especiales arriba o abajo de la flecha. Pero para efectos de este curso, eso lo vamos a obviar. Sí, solo vamos a poner la flecha y listo. Pero por ahí si ven alguna, por ejemplo en el libro, el que arriba o abajo de la flechita viniera algo, sepa que eso se refiere que es alguna condición especial para llevar a cabo la reacción. Un penúltimo detalle que hablaríamos de las reacciones en general es que se acostumbra colocar cuál es el estado físico en el cual están los reactivos y los productos. ¿Cuáles son los estados físicos? Gaseoso, líquido, sólido o acuoso.
¿Hay más? Sí, pero digamos que los básicos y los que vamos a estudiar serían estos. En este caso, lo que se hace es que con un subíndice se coloca cuál es el estado de las sustancias. En este caso vamos a colocar que las 4 son gaseosas. Eso ustedes no lo tienen que saber, normalmente las reacciones se lo indicarán. Entonces lo que tenemos que hacer es interpretar. Bien, y ahora sí, un último detalle para terminar de describir qué es una reacción química. Es un detalle súper importante, y es que las reacciones químicas tienen que estar equilibradas. ¿Y a qué se refiere que una reacción química esté equilibrada? Eso significa a que yo tengo que tener la misma cantidad de, de átomos de cada elemento, tanto en los reactivos como en los productos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuántos chicos? ¿Cuántos Profe, se le átomos de cortó. carbono? No se escuchó lo que dijo. No se le escuchó. Perdón, decía que ¿cuántos átomos de carbono hay en el lado izquierdo? 3, 3. ¿Y el lado derecho? 1, 1. Entonces, eso no es posible. ¿Ok? Porque si en química y en ciencias la materia no se crea ni se destruye, se puede transformar como lo que le está sucediendo aquí con los materiales. Tengo propano y oxígeno y se transforman en dióxido de carbono y agua. Eso sí es posible que eso sea con la materia. Pero no puede ser que yo tuviera 3 átomos de carbono y ahora al final solo 1. Eso es imposible. Entonces, yo cuando escribo una reacción química, o cuando la estoy estudiando, tengo que verificar que esté equilibrada. Eso significa que si tengo 3 átomos de carbono a la izquierda, tengo que tener 3 átomos de carbono a la derecha. Entonces, para hacer ese equilibrio o ese balanceo de la reacción, yo lo que voy a hacer es poner números grandes adelante de las fórmulas químicas para lograr ese equilibrio. Quiere decir que entonces aquí yo ocuparía poner un 3 adelante del dióxido de carbono. Entonces, de esa manera tener 3 carbonos. ¿Sí? ¿Qué pasa si revisamos los hidrógenos? ¿Cuántos hidrógenos hay a la izquierda? 8 y en los productos hay 2. 8 a la izquierda y 2, ¿verdad? A la derecha. Ok, entonces necesito emparejar eso. ¿Qué haríamos?
Poner un 6 adelante del hidrógeno de la derecha, del producto. ¿Un 6 o un 4? Era un 4 para que multiplique. Un 4, ¿verdad? Para que entonces 4 por 2 y tengamos 8. ¿Y qué pasa con el oxígeno? ¿Cuántos tenemos a la izquierda? Lo multiplica. Bien. Tenemos 2, ¿verdad? A la izquierda. Y al lado derecho, 1. Entonces 1 por 2, Hay 2. 3. ese 3 multiplica este 2 que está aquí. Son 6. Y el 4 que pusimos adelante del agua multiplica el 1, son 4. Entonces tendríamos, ¿cuántos a la derecha? 10. 10, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos a la izquierda? Colocar un 5 que multiplique el 2. Correcto. Y ahora sí, tenemos nuestra reacción química balanceada. ¿Dudas o consultas? Profe, ¿podría volver a ese ejemplo? Nada más explicarlo así por encima otra vez, porque en una parte me perdí, pero no sé dónde. O hacemos dos ejemplos. Ok, y vemos que tuviéramos esta otra reacción química. Para Elegí omitirlo el estado de las sustancias para hacerlo un poquito más rápido, ¿verdad? Ahorita lo que me interesa es balancear. Profe, ¿Sí? en el productos, el hidrógeno, ¿qué número es? Es que no me cargó bien. No sé si es un 2 o un 3. ¿Dónde, perdón? En el lado de los productos, en el hidrógeno. Un Me sale bien. 3. Listo, gracias. Voy a borrarlo y lo voy a volver a escribir. Tienes razón, no se ve. Bueno, sí es inverso. Me sale todo. Bueno, entonces vamos chequeando elemento por elemento. Calcio, Tiene 1, 2. hay uno a la izquierda y uno a la derecha. ¿Cierto? Entonces, todo igual el calcio. Si revisamos el hidrógeno,
A la izquierda tenemos 2. A la derecha 3. No coincide. Entonces yo ocuparía hacer algo para que coincida. Ahora, lo que pasa es que, por ejemplo, si yo pensara en poner un número aquí, adelante del hidruro de calcio. Si yo pongo un 2, es 2 por 2, 4. Pero del otro lado tiene 3, o sea, me estoy pasando. Si lo dejo puro, pues no estoy equilibrado. Entonces, necesito como algún valor intermedio, ¿verdad? Más bien en estos casos, cuando no hay un número entero que me logre emparejar, entonces normalmente una buena técnica es multiplicar por el número que tiene el otro, ¿sí? O sea, el hidrógeno al lado de los productos tiene 3. Entonces pongamos ese 3 aquí adelante. Sí. En ese caso, ¿cuántos hidrógenos tendría? 6. 6, ¿verdad? Entonces, al otro lado tengo 3. ¿Qué haría en ese caso? Ponerle en 2. Exacto. Sí. Lo que pasa es que antes yo había chequeado el calcio, ¿se acuerdan? Y todo bien con el calcio. Pero al haber puesto un 3 aquí adelante, de ese 3 multiplica el calcio. Balanceado. Entonces Entonces yo ahora estoy tienen que poner un 3 desbalanceado porque al en lado el, derecho tengo 1. Entonces, ¿qué haríamos? Poner poner un un 3 3 en el en el calcio del otro lado. Ajá, al otro lado, el cloruro de calcio le pondríamos un 3. Pero este 3, ok, Pero súper eso lo bien, llegó el desequilibraría calcio, pero todo. se multiplicaría al cloro también. Entonces 3 por habría que 2, poner 6 cloro. 2 en el de ahí, perdón, en el segundo después de la suma que no sé cuál es, pero Cloruro es de aluminio. ajá, cloruro de aluminio. Habría que poner un Es 2 muy perdón, importante. para Correcto, poder equilibrar. correcto. Muy importante, chicos, que se memoricen los nombres de los elementos y que también estudien cómo se nombran los compuestos. Sí, eso es algo importantísimo. Dentro de las cosas importantes que debería pasar después de que ustedes salgan de este curso es que ustedes sepan nomenclatura. Sí, o sea que yo veo una P y sé que es fósforo, no que es potasio o polonio o platino. Muchos elementos empiezan con P, entonces que yo esté claro en eso, tanto con elementos como con compuestos. Bien, ahí está equilibrada. ¿Dudas?
¿no? Ok. Bien, veamos esta. Entonces, de igual, ¿verdad? No hay algo especial. Vamos elemento por elemento y vamos chequeando. Tenemos un magnesio a la izquierda, un magnesio a la derecha. Todo bien con el magnesio. Siguiente elemento. Carbono. ¿Cuántos carbonos tenemos a la izquierda? Todos los reactivos. Tendríamos 2, ¿verdad? Porque recordemos que este 2 de aquí multiplica. ¿Y el lado derecho? 1. 1. Entonces, ¿qué se? Se le puede poner un 2 a la de la derecha. Un 2 delante del dióxido de carbono. Sí, excelente. Si vemos el oxígeno, a la izquierda, ¿cuántos tenemos? 6. 6. 6, ¿verdad? ¿Y a la derecha? 2. Aquí tenemos 2 por 2, 4, 5 serían. más 1 de acá, 5. Ocupo tener uno más. No me convendría cambiar el 2 que puse antes del CO2, porque ya eso me equilibra el carbono, ¿verdad? Entonces podría poner algo delante del agua Ponerle para un 2 al lograr agua tener también. 6 oxígenos. Correcto, pongámosle un 2 al agua, ¿verdad? Entonces eso me ayudaría a tener 2 por 2, perdón, 2 por 1, 2 en el agua, más los 4 del dióxido de carbono, 6. P2 que yo puse ahí para el agua, me multiplica el hidrógeno. Tendría 2 hidrógenos a la derecha. 4 a la derecha. 4, ¿verdad? Entonces, ¿qué haríamos a la izquierda? Se le puede poner un 4 también. Correcto. ¿Qué tal? Pero es que eso cambiaría porque el magnesio, ¿no? También de Ya la otra. estaría todo equilibrado. Pero yo creo que ya ahí está todo equilibrado. Sí. En realidad, este
viendo que aquí tuvimos un pequeñito error. Y es que esta fórmula que puse del carbonato de magnesio en realidad no lleva ese 2 afuera. Sí. Pero bueno, estuvo bien como ejercicio. Vamos a reparar el error y lo volvemos a hacer. De acuerdo, profe. Ok. O sea, la fórmula de carbonato de magnesio es así. Sí. Entonces, vamos revisando. Un magnesio, un magnesio. Un carbono, un carbono. 3 oxígenos, 1 y 2, 3. Súper bien. Profe, en el cloruro de hidrógeno, creo que es que se dice, hay que poner un 2 para poder equilibrar el H2O, el hidrógeno del agua. Correcto. Aquí tenemos un hidrógeno y aquí tenemos 2. Entonces ocuparíamos un 2 aquí adelante. Y quedaría equilibrado Y con ya el ahí cloro quedaría, también. porque Eso de haría paso, que tenga 2 cloros, ¿cierto? Pero aquí ya los tenía. Súper bien. ¿Dudas? ninguna, profe, todo claro. Todo claro, profe. Excelente. Vieron que ahorita que nos habíamos equivocado, ¿verdad? No cerraba. Entonces, claro, eso es porque esas líneas no se pueden romper. Entonces, algo había que no estaba bien escrito. Bien, entonces, aparte de que nos piden a nosotros, nos den, digamos, una lista de reacciones químicas y nos piden equilibrarlas. Aparte de eso, ¿qué otras cosas nos pueden pedir con las reacciones? Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso. Y aquí lo que voy a hacer es tomar de partida la reacción que hicimos ahora con el propano. Ok. Entonces, vean algo interesante. Bueno, aquí adelante hay un 1, ¿verdad? Que normalmente se pone. Estos números de aquí adelante que equilibraron la reacción química son en moles. Y son una proporción. ¿Qué quiere decir proporción? Ya lo hemos hablado anteriormente hoy. Es algo que varía en el mismo grado siempre. Ok, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo 2 moles de propano, ¿cuánto oxígeno necesitaría?
¿Cómo fue eso, profe? El doble, 10. Sí. Y en los productos chicos, ¿cuánto tendríamos de cada uno? Pues el doble también, 6 y 8. Si yo uso 3 moles de propano, ¿cuánto oxígeno necesitaría? El triple, profe. 15, claro. ¿Cuánto se produciría de cada uno de los productos? De CO2 también, ¿no? 9 y 12. Sí. Tal vez si no lo ven muy claramente, o no sé si es que a veces es un poquito tarde, están cansados o algo. Pero si no lo ven claramente, en realidad puedo hacerlo yo con alguna fórmula, con algún cálculo para hacer estas predicciones. En realidad lo podríamos manejar como algún tipo de conversión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la pregunta sería, basada en esa reacción química, si se tienen 4 moles de propano, calcule la cantidad de oxígeno requerido y la cantidad producida de cada producto. Entonces, a una pregunta como esa, yo necesitaría la reacción química. Después necesitaría que esté balanceada. Y cuando ya esté balanceada, entonces yo lo que voy a hacer es tomar el dato que me están dando y hacer una conversión. ¿Cómo una conversión? Sería de esta manera. Tomamos el dato que nos dan 4 moles de propano. Vamos a poner una multiplicación, una línea fraccionaria. Abajo vamos a poner las unidades que ocupamos eliminar. En este caso, mol de propano. Y arriba vamos a poner las unidades que necesitamos. En este caso, lo primero que me pregunta es la cantidad de oxígeno requerido. Entonces, arriba voy a poner mol de oxígeno. ¿Ok? ¿Y qué números pongo aquí para hacer la conversión? Los moles de la reacción química balanceada.
Aquí la relación es 1, 5, 3, 4. Pues, ¿cuáles números pongo aquí en esta fracción en específico? Según la reacción, viendo propano contra oxígeno, 5 de estos van por cada uno de estos. ¿Cierto? ¿Lo ven? Ahí se pondría, profe, el valor de los reactivos. En este caso, la reacción es el dato que me están dando a mí es un reactivo y lo primero que yo quiero calcular es cuánto necesito del otro reactivo. Entonces, pues sí. Pero a mí me podrían preguntar, me lo preguntan también, basado en esos 4 moles de propano, ¿cuánto de los productos puedo producir? Entonces, en esta fracción no irían los 2 reactivos, sino el reactivo del que estoy partiendo y el producto al que quiero llegar. ¿Sí? Entonces, mol de propano, cancela mol de propano. 4 por 5 entre 1, 20. Ahora, la misma pregunta, pero para los productos. Entonces, de nuevo, tomamos el valor de partida. Nos están diciendo que supongamos que tenemos 4 moles de propano. Pero ahora lo que quiero hacer es ver con esto cuánto de cada uno de los productos puedo obtener. Entonces, ¿cuál producto primero? De cualquiera. Digamos que primero CO2. ¿Ok? ¿Y qué unidad pondría abajo? Las del dato de partida. ¿Sí? ¿Qué números pondría ahí? Arriba el 3. Arriba un 3. Ahí abajo. 1. 1. Correcto. Mol de propano, cancela mol de propano. 4 por 3 entre 1, 12.
12 moles de CO2. Y ahora, para calcular los moles que puedo producir de agua, parto del mismo dato, entonces. Están diciendo que voy a usar 4 moles de propano por línea fraccionaria. Abajo pongo las unidades del dato de partida y arriba las unidades de lo que yo quiero. En este caso voy a transformar esto a la equivalencia de mol. ¿Qué números irían ahí? 4 arriba y 1 abajo. Correcto. Entonces, igual, mol de propano cancela mol de propano. 4 por 4 entre 1, 16. Dudas, comentarios. No. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera preguntado con 4 moles de propano cuántos gramos de agua se produce? ¿Qué se les ocurre que podamos hacer ahí? La misma conversión que se hizo. Ahí tenemos que tomar los 4 moles de propano y bueno, como separar o dividir cada elemento para poder buscar el peso molecular. Lo primero habría que convertir los 4 moles de propano al equivalente en agua, ¿verdad? De la forma. Después sacar la fórmula anterior que nos había dado para sacar a gramos. O sea, 4 moles de propano, yo los tomaría acá y encontraría la equivalencia a cuántos moles de agua yo puedo fabricar. ¿Cierto? Entonces, de acuerdo a ese cálculo que hicimos antes, claro, si no lo tengo de antes, pues lo tendría que hacer primero como primer paso. Entonces yo tomo los moles de propano y encuentro cuántos moles de agua equivalen. Ya sabiendo, entonces, que con 4 moles de propano yo produzco 16 moles de agua, nada más recuerdo que gramos es igual por peso molecular. Y como lo que me está preguntando son los gramos y tengo los moles de agua, lo voy a multiplicar por el peso molecular.
del agua, ¿sí? Entonces, 16 por 18 son 288. Y entonces así es como yo puedo empezar a combinar gramos y moles en preguntas que estén involucradas reacciones químicas. ¿Sí? Vean que, ojo, estas fracciones que hicimos acá, estos números que yo utilicé aquí para hacer las transformaciones, son en mol. ¿Ok? Entonces este número 3 y 1 y este otro número que utilicé 4 y 1 son los moles de acuerdo a la reacción química balanceada. Entonces yo tengo que partir, el dato de partida aquí tiene que estar en mol para yo poder utilizar este 3,1 y 4,1. Con la reacción química balanceada y que me digan de qué dato voy a partir, yo por la proporción que me está dando la reacción puedo calcular cuánto se ocupa del otro reactivo y cuánto se produce de cada uno de los productos. ¿Sí? Y así no me lo piden en moles, me lo piden en gramos, como en este último ejemplo, pues no es otra cosa más que multiplicar entonces los moles que yo haya calculado por el peso molecular correspondiente. ¿Comentarios o dudas? Bien. Pues esto sería lo que veríamos por hoy, chicos. Ya se nos agota el tiempo. Hay otros detalles ahí en el capítulo. Como siempre, o sea, no alcanza el tiempo para ver aquí absolutamente todo, pero creo que ha sido una buena explicación de un concepto súper importante que es los moles, como ellos están relacionados con el número de Avogadro, con el peso molecular, y después pues, nos hemos movido a cómo se aplica eso en las reacciones, ¿verdad? Y hemos tratado de unir los conceptos. Entonces, por supuesto que hay que practicar mucho cómo calcular el peso molecular, practicar bastante lo que es el equilibrio de reacciones. Y también este tipo de cálculos, ¿verdad? Porque eso es típico para las preguntas de desarrollo. Está bien. Se me ha quedado la pantalla en blanco, pero bueno, ya estamos despidiéndonos. Y pues que estén muy bien. Y ahí estamos en contacto siempre para ayudarles en lo que necesiten. Siempre estamos ahí cerquita, ¿verdad?
Y pues les deseo mucho éxito en su estudio de este capítulo y que ojalá lo que ya hemos visto hoy sea una buena orientación. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, Gracias, profe. profe. Buenas noches. Bueno, gracias, profe. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, Un profe. gusto. Buenas noches. Que descansen. Igualmente.